La noticia que no es tan buena es que esto es un caso pues, de alto interés público, de mucha opinión pública, etc. Estamos en una etapa crítica del proceso. El tribunal va a ordenar el secuestro del jurado en estos momentos. ¿Qué significa eso? Los alguaciles los van a acompañar a cada uno de ustedes a las casas, van a buscar ropa, van a seguir las instrucciones, el tribunal va a emitir la resolución ahora, se les va a llevar a un hotel, va a haber un cuarto por cada uno de ustedes, no va a haber roommate, limitaciones, se les van a quitar los celulares para que no hayan contactos, para que una llamada de emergencia pues va a ser a través de un alguacil, tiene que estar presente, no pueden hablar con nadie sobre los hechos de este caso. En el hotel que van a estar no van a poder ver noticias, sí van a poder ver programas que no tengan que ver con noticias. Se va a mandar a que es un control sobre eso. Los 12 miembros del jurado que decidirán el futuro de Elvia Cabrera Rivera permanecerán incomunicados en un hotel. La decisión llega justo cuando el juicio entra en su etapa más importante. El Ministerio Público ya sometió su caso. La defensa decidió no presentar testigos y ahora se acercan los argumentos finales y la deliberación. ¿Pero qué significa realmente secuestrar a un jurado? ¿Y qué pasa si los 12 miembros no logran ponerse de acuerdo para un veredicto? De eso les hablo en el informe de hoy. Vamos allá. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Eni con Más. Gracias por estar acá conmigo. Recuerden que este es un proyecto informativo 100% independiente, sin afiliación política ni corporativa, y su apoyo es fundamental para poder continuar realizando este tipo de cobertura. Así que si valoran este contenido, denle like a este video, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este informe. También pueden seguirme en las demás redes sociales para más actualizaciones. Vamos directamente al punto. El juicio contra Elvia Cabrera Rivera entró oficialmente en su etapa final. El Ministerio Público dio por sometido su caso y la defensa anunció que no presentará testigos. Eso significa que concluyó el desfile de prueba. Ahora faltan los argumentos finales de las partes, las instrucciones del juez al jurado y posteriormente la deliberación. Pero antes de llegar a ese momento, el juez Luis Barreto Altieri tomó una decisión extraordinaria debido al alto interés público que ha generado este proceso. Ordenó el secuestro del jurado. El propósito es evitar que información externa, comentarios públicos o cobertura mediática influyan en su evaluación de la prueba. También surgió un cambio importante en la composición del panel. Una de las integrantes del jurado principal fue excusada por una situación médica y sustituida mediante sorteo por uno de los miembros suplentes. De esta manera, el panel que deliberará quedó integrado por 7 mujeres y 5 hombres. El juez también les recordó algo fundamental. Lo que digan los fiscales durante sus argumentos finales no constituye prueba. Lo que diga la defensa tampoco constituye prueba. Y los comentarios del propio juez tampoco sustituyen la evidencia presentada en sala. La responsabilidad del jurado será evaluar únicamente la prueba admitida durante el juicio. Pero ¿cómo se desarrolla esa etapa? ¿Qué ocurre durante las deliberaciones? ¿Qué significa que el veredicto tenga que ser unánime? ¿Y qué sucede si 11 jurados piensan de una manera y uno se mantiene firme en otra posición? Para entenderlo, conversé con el profesor Francisco Borelli, abogado, profesor de Derecho y ex juez. Escuchemos su análisis. Profesor Borelli, como siempre, gracias por estar acá con nosotros. Es un placer poder colaborar con ustedes en este programa informativo.
Definitivamente. Profesor, antes de comenzar, aclaramos que esta conversación no busca anticipar el resultado ni tampoco evaluar la credibilidad de ningún testigo. Conversamos con usted para que nos ayude a entender de manera general qué ocurre procesalmente cuando un juicio por jurado entra en su etapa final. Dicho esto, profesor, le pregunto, el juez ordenó el secuestro de los 12 miembros del jurado por el alto interés público que ha generado este caso. ¿Qué significa realmente secuestrar a un jurado y qué puede considerarse necesario en esta etapa? Bueno, secuestrar al jurado, secuestrar no tiene la misma acepción que tiene en el ordenamiento jurídico penal. Secuestro es un delito, ¿verdad? Y cuando se habla de secuestrar al jurado, no es esa connotación, es una medida cautelar que ofrece el procedimiento penal en Puerto Rico y también en Estados Unidos y en muchas otras jurisdicciones, para ciertos casos donde ha habido mucha mediatez, mucha publicidad, y como se utiliza para aislar, la palabra correcta es aislar ese jurado de esos jurados de su rutina diaria y separarlos en un lugar donde no puedan tener acceso a la prensa, a las noticias, ni siquiera a hablar con sus familiares. Están prácticamente aislados con el propósito de solamente atender el proceso de deliberación, o el proceso del juicio, porque aunque de ordinario en los casos donde no hay mucha publicidad, donde no son casos de alto interés público, los llamados secuestros de jurados no se dan sino hasta el momento en que tarde mucho el juez se dé cuenta que la deliberación está tomando mucho tiempo y puede tomar esto como una medida que es una medida drástica en cualquier circunstancia, pero en una circunstancia donde se haya demorado o haya pasado mucho tiempo y no haya haya un veredicto todavía, el juez tiene esa medida drástica para que el jurado sí pueda llegar a un veredicto y aislarlo casi siempre es en un hotel, ¿verdad? Y mantenerlos juntos para que puedan seguir deliberando y llegar a un veredicto. Eso se hace usualmente en casos donde no hay interés público. Una vez que el juez se convenza de que ha transcurrido un tiempo eh, suficiente, el jurado no ha llegado a un veredicto y para no enviarlos a su casa, pues los deja unidos, con el propósito de que sí puedan llegar a un veredicto y los manda a un hotel. En el caso donde hay excesiva publicidad, que es lo que constituye una medida cautelar para evitar que el jurado pueda contaminarse y preservar el derecho a un juicio justo e imparcial, pues puede ocurrir, como en este caso, ¿verdad? Antes de que el jurado se siente o sea enviado a deliberar a la sesión o al salón de deliberaciones. Ha ocurrido, incluso un caso famosísimo en Estados Unidos, el caso de O.J. Simpson, que el juez Alito ordenó la secuestro del jurado desde que comenzó prácticamente el juicio. Ese jurado estuvo secuestrado casi 250, casi un año completo, desde el inicio del juicio. En este caso, pues el juez, aparentemente, entiendo yo, que ha tomado esa medida cautelar una vez que el jurado ya una vez que el fiscal y la defensa han sometido el caso para la consideración del jurado. Ahora, profesor, una integrante del jurado principal fue sustituida hoy por uno de los suplentes debido a una situación médica. ¿Cómo se integra ese nuevo miembro del jurado a este panel y qué debe garantizar el tribunal antes de que participe en las deliberaciones? Bueno, la integración de un suplente no debe causar mayores problemas como regla general, porque todos los suplentes, que son todos aquellos jurados en adición a los 12, después de los 12, si hay un 13, un 14, un 15, pueden haber 2, 3, 4, 5 adicionales después de los 12, pues esos suplentes van a estar todo el tiempo escuchando la prueba, igual que los demás jurados, igual que los 12 jurados. Los que emiten y participan en la deliberación son los primeros 12 que se escogieron. Si ocurre algún problema,
pues como los demás, los 12 y los 13 han estado en ese juicio, escuchando la prueba, o escuchando los testigos, viendo cómo se admite la evidencia, pues van a estar en la misma posición que están los primeros 12. Entonces, cuando hay algún problema que uno de los 12 eh, pasa alguna situación, pues juez lo sustituye por un suplente. No va a haber ningún problema, porque ese jurado ya ha escuchado toda la prueba, participó en el proceso, en el juicio, o sea que no va a haber mayor problema. Lo único que tiene que la diferencia es que ese jurado que antes no lo iba a hacer iba a participar en el proceso de deliberación. Ahora, los otros suplentes no quedarán bajo este fenómeno de secuestro, ¿no? Sí, todos están bajo el secuestro, todos van a estar bajo secuestro. Los suplentes también. Interesante ¿Por qué? ese Porque ¿qué punto. puede pasar? Fíjese, le voy a decir, mire ejemplo. En el caso de O.J. Simpson, tardó tanto tiempo, 200 y pico de días, que entre los mismos jurados hubo pelea, discusiones, porque estar encerrado, aislado de su familiar, aislado de sus contactos diarios, no puede hablar con nadie sin ver televisión. Creo que pueden ver algún tipo de programa que no esté relacionado con él. Depende cuáles son las medidas drásticas que tome el juez. Puede prohibirle el contacto con cualquier medio, incluso con la televisión, de cualquier programa, noticia, revista. O sea que ese jurado está allí, posiblemente discutiendo el caso, y entonces eso causa unos traumas psicológicos. En el caso de O.J. Simpson pasó. Y entonces hubo que excusar dentro del proceso de deliberación porque algunos de ellos entraron en conflictos, problemas de salud mental y tuvieron grandes conflictos y entonces los excusaron y entraron otros suplentes. ¿Ve? Y eso puede ocurrir situaciones, incluso en la discusión puede ocurrir algún tipo de algunos se le exacerbe alguna condición de salud, digamos, alguna arritmia, algún tipo de situación médica que provoque que haya que excusarlo de emergencia y haya que entrar un suplente. Así que los suplentes también van a estar bajo esa medida. Mm. Y todo esto ocurre, profesor, mientras que el Ministerio Público sometió ya su caso y la defensa decidió no presentar testigos. ¿Qué pasos faltan ahora entonces antes de que el jurado comience a deliberar? Bueno, el próximo procedimiento o el próximo paso es los informes finales de las partes. Es decir, el juez ahora le va a conceder un tiempo a cada una de las partes para dirigirse al jurado en sus argumentaciones, lo que llaman los closing arguments o las argumentaciones finales del curso. Ahí, pues el fiscal va a tener un tiempo, digamos que el juez le va a dar una hora al fiscal para su argumentación y a la defensa una hora. En el caso del fiscal, él va a tener, después que la defensa utilice su turno de argumentación final, un segundo turno que es para replicar o refutar el informe de la defensa. Y eso está establecido en las reglas. Es decir, que si al fiscal se le otorga una hora, el fiscal puede distribuir inicia el fiscal con su argumentación inicial y digamos que consume 40 minutos, le quedarían 20 minutos para refutar las argumentaciones finales de la defensa que viene después de la argumentación final inicial del fiscal. Entonces puede que la defensa se eche los 60 minutos, puede que no tienen que consumir cada uno el tiempo, digamos, si le da al juez una hora, la hora completa, pero tienen hasta ese tiempo para consumirla. El Y, preci- fiscal va a tener un segundo turno después de la defensa. y precisamente sobre esos argumentos finales, ¿qué tan determinantes pueden ser y qué límites tienen la fiscalía y la defensa al interpretar la evidencia ante el jurado? Tienen una bastante laxo la interpretación que puedan hacer cada uno de la prueba que allí está pasando. Eh, Incluso el fiscal puede hacer una interpretación, la defensa puede hacer otra interpretación, y el fiscal le va a dar, y el juez le va a dar una instrucción antes de que ellos comiencen las argumentaciones, indicando al jurado que esa argumentación no es prueba en el caso, que esa es una interpretación que hace el fiscal o que hace la defensa de la prueba desfilada, que son ellos, los jurados, los que vieron la prueba, los que le van a dar el valor probatorio a esa prueba que ha sido admitida, que son ellos los que van a decidir, ¿verdad? En ese caso, la argumentación podría convencer
a un jurado si no es que ya está convencido de la prueba, podría darle el dato o la interpretación que el jurado entienda que le debe dar a base de la interpretación que le ha dado el fiscal o la defensa. Pero obviamente el fiscal, el juez le va a indicar que esa argumentación no es prueba, es solamente una interpretación de cada uno de ellos, y que ellos no están obligados incluso a aceptar esa interpretación que ellos le hacen al jurado. O sea, esto es parte de las instrucciones esenciales que el jurado les emitirá, especialmente sobre la presunción de inocencia, la carga de prueba y el concepto de duda razonable. Sí, el juez tiene que ahora, cuando terminen las argumentaciones finales, darles unas instrucciones finales que incluyen primero repasar, ¿verdad? Como lo debió haber hecho en varias instancias en el proceso, lo que es la carga de la prueba, la presunción de inocencia, ¿verdad? El derecho a la no autoincriminación, que el acusado o la acusada no tiene que declarar y que no puede tomarse el silencio, el hecho de no declarar en su contra, que el juez tiene que volver a enfatizar que esos son principios medulares garantizados en la Constitución como derechos fundamentales y que el jurado tiene que seguir con eso. Luego de eso le explicará, como parte de las instrucciones finales, cada uno de los elementos del delito que tiene el caso de asesinato, el caso de armas, cuáles son los elementos que tiene que probar el Ministerio Fiscal para que el jurado pueda, a la luz de esa prueba, determinar si probó o no probó más allá de razonable los elementos en uno y otro. Y incluso el juez le tiene que explicar a ese jurado que si se convencen más allá de razonable que probó todos esos elementos del delito, pues que es deber de ellos de traer los culpables por el delito que haya sido imputado en la acusación o por uno menor incluido, en cuyo caso en los menores incluidos también el juez le va a implicar los elementos del delito, que si se probaron esos elementos más allá de lo razonable, el deber del jurado es traer los culpables, un veredicto de culpabilidad. Que si por el contrario, luego de haber examinado la prueba, evaluado la prueba, ellos entienden que una acusación o ambas acusaciones o las acusaciones que sea no han sido probadas, no han sido probadas más allá de lo razonable, pues el jurado tiene el deber de absolverlo, declararlos no culpables. Pero, Entonces, luego de eso, el juez le va a explicar al jurado que el veredicto debe ser por unanimidad, es decir, los 12 candidatos, los 12 jurados tienen que ponerse de acuerdo sobre el veredicto de culpable o el veredicto de no culpable. No puede haber veredictos ya por mayoría, ya tienen que ser los veredictos por unanimidad, es decir, 12-0. 12-0 tienen que estar los 12 de acuerdo en traer los culpables o traer los no culpables. El jurado puede traer los culpables por un delito y traer los no culpables por otro delito, traer los no culpables por el delito imputado y traerlo culpable o culpable por un delito menor incluido. Es una determinación que hará el jurado a base del valor probatorio que le dé a la prueba y de los elementos de los delitos que encuentre que hayan sido probados. Y después de esas instrucciones de los delitos, el juez le va a dar, va a nombrar un presidente o presidenta del jurado, va a escoger una de esas 12 personas como presidente o como presidenta y les indicará que esa selección no les da más poder que a los demás, que a los otros 11, sino que es una designación para ordenar el procedimiento y para recoger las boletas y contabilizar, ¿verdad?, los votos al momento de emitir el veredicto e incluso guardar el veredicto en un sobre, ponerlo en un sobre y luego cuando entren a sala, ese sobre del veredicto deben entregárselo al alguacil para que el alguacil se los entregue al juez. Igualmente, le explicará que ese presidente pues deberá indicarle al juez si tiene un veredicto o no tiene un veredicto, o si desean entrar a la sala a escuchar alguna testimonio, ver alguna evidencia que haya sido, ¿verdad? Que no se le haya permitido entrarla, como son las declaraciones juradas que se pueden volver a leer. Si quieren escuchar algún testimonio, el directo, es decir, el testimonio, el directo del fiscal o el contrainterrogatorio de la defensa o ambos, porque tienen dudas cuál fue la contestación o cuál fue la pregunta. Eso el jurado puede entrar a sala y a través del presidente o la presidenta le informa al juez que la razón es porque quieren escuchar alguna evidencia o porque han llegado a un veredicto. y entonces, ¿qué pasa si no logran ponerse de acuerdo? ¿En qué momento se considera esto un hung jury o jurado estancado? Y si se declara también, profesor, un juicio Eso, nulo, ¿puede el Ministerio Público volver a llevar el caso a juicio?
Bueno, si hay lo que se llama un hung jury, es decir, que el jurado se ha extendido demasiado eh, y no ha llegado a un veredicto y el juez se convence después de auscultar con el presidente del jurado si existe una posibilidad de llegar a un veredicto por unanimidad y después y a raíz de la contestación que dio el presidente o la presidenta del jurado, el juez se convence que va a ser imposible eh, llegar a un veredicto por unanimidad, incluyéndose la posibilidad de secuestrarlo, pues entonces el juez es facultad del juez decretar el hung jury. Eso lo va a determinar el juez de acuerdo a las circunstancias que ocurran, pero siempre y siempre la conclusión para el juez decretar un hung jury es que no hay posibilidad de que ese jurado pueda llegar a un veredicto. Pero tiene que agotar todos los remedios que le da el ordenamiento, preguntarle por qué no llega a, por qué, si necesitan escuchar alguna prueba, si necesitan alguna explicación, todo esto. Si el juez finalmente, después de haber examinado todas las alternativas que ha ocultado, se convence que ese jurado no puede llegar a no va a poder llegar a un veredicto, pues decreta un hung jury. Si decreta un hung jury, esa es una excepción para que no aplique la doble exposición, la prohibición constitucional de volver a someter el caso a un juicio por jurado otra vez. Es decir, el juez puede ordenar una nueva fecha para llamar otros paneles de jurado e iniciar un segundo procedimiento de juicio por jurado. Y esto entonces, en este nuevo juicio se presentarían otras piezas de evidencia o serían las mismas. No, sería la misma prueba o la prueba que el fiscal, ¿verdad? Entienda que le va a presentar para probar al jurado, al nuevo jurado, más allá de dudas razonables, pero ciertamente sería otro jurado, con otro proceso de selección de jurado. Pero el mismo fiscal o fiscales. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Tendría que ser lo mismo, podría haber algún cambio, alguna modificación. No están obligados a ser los mismos fiscales, podrían ser otros fiscales. Y antes de irme, profesor, una pregunta que me han hecho varios miembros de mi canal en YouTube, varios miembros de nuestra comunidad. ¿Por qué Elvia Cabrera Rivera llega vestida como civil y no con un uniforme como reo? Esa es una de las medidas que provee el ordenamiento jurídico para ofrecerle a todo imputado de delito un juicio justo e imparcial. Porque al llegar vestida de preso, de confinado con la esposa, pues hay cierta predisposición de que si está preso es culpable para eliminar, ver la imparcialidad y entonces poderla tratar como merece, como una persona, un ciudadano cualquiera y no como si fuera un confinado. Pero llega de la prisión. Llega de la prisión, pero en el momento en que llega al tribunal, en la celda, le cambian, ¿verdad? Los familiares, a través del abogado, pues le entregan a la división de alguaciles del tribunal una ropa. Puede ser la ropa, eso es también una cuestión, ¿verdad? De estrategia, de que los colores, las ropas que vaya a utilizar, pero ciertamente que no vengan ropa de confinado. Perfecto. Profesor Borelli, como siempre, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. ¿Cómo no estamos a la orden? Buenas tardes. La explicación del profesor Borelli permite entender por qué esta etapa puede ser una de las más delicadas de todo el proceso. A partir de ahora, los jurados deberán examinar meses de testimonios, documentos y evidencia admitida en sala. También deberán aplicar las instrucciones del juez sobre la presunción de inocencia, la carga de la prueba y el concepto de duda razonable. Y cualquier veredicto deberá ser unánime en cada uno de los cargos. Eso significa que los 12 miembros tienen que coincidir para declarar a la acusada culpable o no culpable. Si no logran ponerse de acuerdo, el juez podría ordenarles que continúen deliberando, pero si las diferencias se vuelven irreconciliables, el tribunal podría declarar un jurado estancado, a hung jury, lo que no equivale automáticamente a una absolución. El desfile de prueba terminó. La defensa no presentará testigos. El jurado
quedó secuestrado y ahora el juicio entra en el momento decisivo. Los 12 miembros del panel tendrán que dejar fuera todo lo que han escuchado en las noticias, en las redes sociales o en conversaciones externas y decidir únicamente a base de la evidencia que se presentó dentro de la sala. Dada esta información, la pregunta para ustedes es esta. ¿Creen que el secuestro del jurado era necesario para proteger la imparcialidad del proceso? Déjenme su opinión en los comentarios y compartan este video para que más personas se sumen a la conversación. Gracias por acompañarme. No olvide dejar su me gusta y suscribirse para siempre recibir información veraz y oportuna. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.